La saga de Poseidón se encuentra en un lugar extraño, ubicada entre el icónico capítulo del santuario y la legendaria saga de Hades. Suele quedar como el hijo del medio de la franquicia, incluso ante los ojos de muchos fans. Pero siempre hubo un potencial latente ahí para hacer mucho más, y de la mano de Tsunakan Suda llega Saint Seiya: The Rise of Poseidon, un spin-off que intenta alcanzar dicho potencial. Pero la pregunta es, ¿pudo hacerlo? Hola y bienvenido a PBZ. Hoy quiero invitarte a que analicemos un manga bastante interesante que no solo tiene sus propios méritos, sino que puede incluso cambiar la forma de pensar Saint Seiya si hace las cosas bien. Como siempre, vamos por partes. Para poder realmente empezar a comprender los fuertes y debilidades de Rise of Poseidon, es necesario entender de dónde venimos y qué tiene para trabajar el mangaka. En el pasado, cuando analizamos este episodio del manga clásico, pudimos aprender cómo, a pesar de ser una historia derivativa de las 12 casas, consiguió hacer sutiles cambios que la vuelven más dinámica, desde que pasamos de un escenario lineal a un mapa más estilo Mega Man, en el que los caballeros de bronce pueden ir y volver con más libertad, permitiendo más potencial en la historia, hasta condiciones de batalla más variadas, ya que no hace falta vencer al contrincante, sino simplemente tirar el pilar que protege. Dicho esto, en el departamento de personajes es donde suele flaquear bastante esta parte de Saint Seiya, siendo históricamente considerada por muchos inferior en ese aspecto en comparación a, por ejemplo, la saga de Asgard. Y hasta cierto punto es verdad, si lo pensamos, la premisa detrás de esta historia consiste en 6 guerreros dando la espalda a la humanidad para acompañar a Poseidón en su cruzada para purgar el mundo. Si nos ponemos a analizar estos 6 guerreros, la realidad es que quitando a 3 de ellos, tenemos muy poco respecto a su caracterización y motivación, y si nos ponemos todavía más técnicos, solo sabemos de 2, ya que uno de ellos, Canon, tiene su mayor exploración como personaje una saga más tarde. Fuera de eso, no tenemos mucho de dónde agarrarnos. Ponele que uno entiende el sentido religioso que le da Krishna a su cruzada, pero ¿qué puedo decir sobre Bayan? ¿Qué hace que Eo esté dispuesto a dejar la vida para proteger el pilar submarino? ¿De dónde sale esa fidelidad a Poseidón? No lo sabemos. De hecho, no sabemos nada. Por otro lado, Rise se ubica cronológicamente poco tiempo después del final del manga clásico, pero antes de Next Dimension. Así que si bien es un spin-off, va a tener la oportunidad de también jugar un rol de pseudo secuela. Y de hecho, Tsunakan explota mucho ese lugar en la historia, creando una versión propia de Soul of Gold. Exploremos esa premisa inicial. A ver, Rise of Poseidon cuenta la historia de cómo la Tierra está por ser destruida por la diosa menor Némesis como consecuencia de los eventos que vimos al final de la saga de Hades. Y todo esto ocurre mientras los santos de Atena todavía están en su viaje de regreso al mundo de los vivos y no llegarán a tiempo. Entonces, con las pocas energías que le quedan, después de haber sido derrotado, Hades, señor del inframundo, despierta a Poseidón de su sueño y decide hacer una tregua reviviendo a sus generales por tiempo limitado para salvar la Tierra que ambos dioses desean. Sí, estructuralmente es la premisa de Soul of Gold, pero creo que en este caso funciona un poco mejor narrativamente. Incluso funciona mejor para Bandai. En primer lugar tenemos el catalizador del conflicto. Mientras en Soul of Gold se siente medio random el tema de Loki aprovechando el combate en el inframundo, acá la idea de lidiar con las consecuencias del final del manga clásico es absolutamente orgánico. Es más, es literalmente una idea del Tenkei Xenoverture, nada más que la penitencia en esta oportunidad es totalmente diferente. Por otro lado, al ocurrir después y no en el medio del conflicto de Hades, a uno como lector le genera una situación mental de poder interpretarlo como una extensión natural de la historia y no algo forzado que ocurre en el medio. Por ejemplo, con todo mi amor y respeto a Saint Seiya como obra impresa, es inevitable notar las acrobacias que la historia tiene que hacer para encajar en las grietas que va dejando el manga clásico al avanzar, y así poder crear una historia que al final del día no puede impactar a la obra principal por transcurrir al mismo tiempo en paralelo. Lo mismo pasa con Soul of Gold, ocurre entre 2 capítulos de los OVAs de Hades, entonces sabes que todo saldrá bien.
Pero acá está en un lugar bastante ideal para todavía dejarte dudas de cómo se va a resolver. ¿Simplemente van a derrotar a Némesis y listo? ¿Cuáles fueron las ramificaciones que generó el evento de Hades? ¿Conseguirán un perdón divino como al final de Tenkaigen? ¿O tendrá que Poseidón pagar los platos rotos poniendo cuerpo y alma? Y así, hay otro montón de posibilidades. Hay un margen de flexibilidad para contar una historia interesante. Otra ventaja clara es que el punto débil histórico de la saga de Poseidón tiene el potencial para darnos una historia sólida y que realmente enriquezca el manga clásico. Porque, seamos honestos, sabemos poco y nada de los marinos e incluso del mismo dios del mar. Entonces, hay mucha tela para cortar y expandir nuestro entendimiento de los personajes, sus relaciones y bastante sobre la construcción de su mundo. Pero todo eso va a depender de Tsunakan Suda y la forma en la que cuente esta historia. Y creo que el tipo logra dentro de todo aprovechar la situación porque desde el vamos, a su manera, empieza a cerrar cabos sueltos que al día de la fecha nadie había tocado. Por ejemplo, debido a que Saint Seiya termina de una forma brusca, quedan muchas preguntas sin resolver. Entre ellas destaca la naturaleza de la victoria sobre Hades. Uno medio que si lee entre líneas puede llegar a darse cuenta que sigue vivo de alguna manera, pero no hay nada demasiado claro, mientras que acá literalmente el arco se abre resolviendo eso. Hades por ahora fue reducido a la forma más humilde del inframundo, una mariposa. Empezó un proceso de recuperación lento que Dios sabe cuántos siglos le va a llevar y haber hecho esto no le va a salir barato a la humanidad. ¿Es cuestionable que Hades quiera prevenir el fin del mundo luego de haber querido, entre comillas, llenarlo de oscuridad? Posiblemente, pero es un pequeño sacrificio narrativo que permite abrir la historia. Argumentalmente todo depende si las líneas del Señor de la Noche te convencen como lector de justificar sus motivaciones nuevas. Pero igual, al final del día, es una historia que se recontrapresta especialmente porque aunque es simple, brilla bastante gracias a... Antes de poder empezar con el manga, es necesario entender quién es el autor y cuál era el objetivo que tenía en mente con esta historia. Porque, si te soy honesto, no sabemos realmente quién es Tsunakan Suda. Es un seudónimo que usó por primera vez para este manga, pero eso no quita que sabemos que ya trabajó antes en el mundo de los cómics japoneses e incluso tiene, o tuvo, un trabajo de oficina vinculado con la producción de juguetes. Mucha gente cree que se trata del mangaka de Devilman G, pero eso no es algo realmente importante ahora. Otro dato que no es menor es que Re-Rise of Poseidon no fue su trabajo principal, sino un pequeño proyecto secundario que hacía en su tiempo libre. Eso no solo explica por qué salió de forma irregular, sino que también justifica que el plan siempre fue que Re-Rise sea un proyecto corto de no más de 4 tomos. En palabras del propio Tsunakan, su objetivo era que Re-Rise of Poseidon se sintiera como una más de las películas de Saint Seiya de los 90, tanto así que la página con la que abre la historia emula el logo cinematográfico de Toei Animation que ya todos conocemos. En lo artístico, sabemos que no utilizó su estilo de dibujo real, sino que intentó emular el de Kurumada con muchísimo éxito. Hay paneles que vos los ves y se sienten salidos del manga clásico, creando un nivel de inmersión que lo hacen sentir como una secuela legítima de forma efectiva. La única gran diferencia está en que en Tsunakan puede construir paneles mucho más dinámicos, por lo que en algunos momentos vamos a ver composiciones familiares y en otros propuestas totalmente superadoras. Creo que jamás vimos diseños kurumadescos dibujados de esta manera. Es legítimamente una experiencia única si sos fan del estilo del borrachín. Tal vez donde flaquea un poco es en alguno de los diseños de los enemigos, ya que su idea original no era hacer una historia de Poseidón, sino su propia versión de Saint Seiya Omega, emulando un poco el estilo que había hecho Umakoshi en su momento. En ese contexto te puedes dar cuenta que hay enemigos que fueron reciclados de ese pitch original y podés distinguirlos de aquellos que fueron pensados desde un inicio para Re-Rise. Es más, sabiendo esa información, uno podría preguntarse si este enemigo originalmente no era el diseño pensado para Koga o su equivalente en la versión de Tsunakan. Lo interesante es que quien es más crítico de este aspecto es el mismo mangaka, que en sus redes sociales dijo en varias oportunidades que se arrepintió de no haber hecho ajustes a alguno de esos diseños, ya que se sienten fuera de lugar. Pero bueno, son detalles re menores en mi opinión. Incluso podés ver cómo el man fue aprendiendo el arte de Kurumada como un proceso, ya que si ves las primeras imágenes promocionales que salieron del manga, todavía no lo tenía del todo dominado y parecía salido más del anime y no tanto del manga original. El último aspecto que me parece relevante para entender a Tsunakan y poder apreciar a full Re-Rise of Poseidon es la relación de este mangaka con la bibliografía de Kurumada y su obsesivo proceso creativo. Respecto a lo primero, es interesante que aunque el autor quería hacer un manga de Saint Seiya, este no es su trabajo favorito de Kurumamadas, sino que disfruta entregas previas a Saint Seiya, e incluso su manga favorito es Rin Nikakero 2, uno de los títulos modernos del borrachín. Este entendimiento y apreciación de todo lo distinto
culto a Saint Seiya implica muchas veces pequeños guiños al pasado y en otras oportunidades construir personajes enteros como un homenaje completo a algunos de los títulos de Kurumada, como este muchacho que es Rin Nikakero hecho hombre básicamente. Respecto a su obsesión en el proceso creativo, lo único que quiero destacar es que estamos frente a un autor que reflexiona minuciosamente todas las decisiones creativas que toma. Si va a cambiar un diseño, se pone a pensar cuáles fueron las inspiraciones de Kurumada, la evolución del lenguaje visual de Saint Seiya y la forma en la que interpretó la mitología en su momento, el borracho. Lo mismo pasa hasta con los nombres de algunos ataques, que al tener que mostrarlos en el pasado, los reformula. Ponele, hay un personaje que usa el Pegasus Rolling Crash, pero Rolling en ese flashback no debería existir como término. Entonces el tipo hizo toda una investigación semiológica para que el nombre sonara antiguo y coherente. Es realmente un proceso fascinante, dedicado y transparente, ya que te lo cuenta en sus redes sociales. Eso a mí me parece una locura. Ahora que entendemos a Tsunakan, la base que tiene para trabajar, sus objetivos y la premisa, avancemos con... Como ya vimos, la premisa es simple y efectiva, pero deben haber personajes que la lleven adelante, y no hay nadie más importante en esa ecuación que uno de los talones de Aquiles del Saint Seiya del siglo XXI, los villanos. Si me lo permiten decir, Saint Seiya moderno suele tener problemas al momento de designar enemigos en sus spin-off, ya que retroactivamente dañan la obra original de forma directa o indirecta. Por ejemplo, en Saint Yayó, desde el momento en el que el enemigo principal es Eris, una diosa, tan temprano en la línea de tiempo, le están bajando el precio a la categoría de deidad, y a su vez te hacen pensar que si un dorado puede tanquear dioses y sus derivados, ¿por qué tendría tantos problemas contra un caballero de bronce en las 12 casas o un general marino o un espectro cualquiera de Hades? Esto incluso pasa con la precuela llamada Episodio G, que si uno pone en contexto lo que son realmente los titanes, desestabiliza toda la jerarquía de fuerza en la historia original. Lo opuesto también es posible. Soul of Gold tenía que vender las formas divinas de los Cloth dorados, y aunque narrativamente intenta justificarlo, ese set de dioses guerreros de segunda mano no se sienten como algo que deba justificar ese despertar tan potente y no nada de lo que haya ocurrido antes. Re-Rise en ese sentido es más inteligente y precavido. Tiene la necesidad de mostrar un power up, pero no es tan fuerte como lo presentado en Soul of Gold, y además muestra a los soldados de Némesis como spirits, héroes de la era mitológica que duermen dentro de sus armaduras llamadas shells. El concepto en sí mismo es impecable por varias razones. Por un lado, ser héroes mitológicos que realizaron distintos tipos de hazañas los pone por encima de un humano promedio, pero por debajo de un dios, volviendo natural la dificultad que van a enfrentar los generales marinos, pero sin irse de tema, como no sé, pelear contra una divinidad siendo un caballero de bronce. En segundo lugar, son temáticamente interesantes. Todos ellos nos van a contar breves historias que se relacionan con los dioses. Algunos fueron premiados por ellos, otros concebidos, otros castigados, creando un hilo temático relevante para toda la franquicia que no siempre suele estar presente en un spin-off. Entonces no estamos frente a un rejunte de randoms, sino que cada uno de estos guerreros, desde su lugar, nos enseñan sobre la relación entre los humanos y los dioses, permitiéndonos explorar de forma más íntima el vínculo que estos últimos tienen con nosotros, y tal vez lo más importante, permiten reinterpretar algunas de las bases plantadas por el manga clásico, que incluso fueron criticados por algunos lectores a lo largo de los años. Y el primero de estos viene de la mano de Bellerofont o Bellerofonte es un héroe mitológico, jinete del Pegaso y homenaje andante a Seiya y el primer opening del anime. No, en serio, el muchacho en todos sus paneles es una referencia a Pegasus Fantasy, es una maravilla. Este muchacho es el más simple de todos los enemigos al ser el que presenta el sentido y mecánica de los spirits. De todas maneras, es un enemigo medianamente interesante que a través de su historia nos confirma que un humano puede ser coronado como un héroe por los dioses, pero apenas tiene el deseo de intentar ser como ellos, va a ser castigado sin ningún tipo de consideración. Con este jinete del Pegaso aprendemos que los dioses apremian, pero que ni así consideran a los humanos realmente seres dignos. Por otro lado, al ser el enemigo de Krishna, temáticamente hace un puente entre su armadura y la del marino, ya que el Pegaso y Chrysaor nacen de la misma sangre derramada por Medusa. Y en retrospectiva me hace parecer muy curioso que las dos figuras mitológicas relacionadas al Pegaso no fueron enemigos de Seiya sino de Shiryu. ¿Por qué, viejo? La concha de tu madre. Así que bueno, Tsunakan hace eco de esa idea, y de hecho ese vínculo invisible entre ambos luchadores
y sus constelaciones es lo que le permite a Krishna sobreponerse al final. Es simple, pero explora la mitología y presenta esta idea de que en este corto manga vamos a explorar la relación entre dioses y mitos. Persíchora, o como carajo se pronuncie, es nuestro segundo Spirit y es distinto en el sentido de que no es realmente humana, sino una musa, muchas veces interpretada como una diosa muy menor en términos de rangos en la mitología griega, pero la humanidad entre comillas sigue siendo central en su personaje. En esta oportunidad no solo que celebra un tropo tradicional de Saint Seiya con un arpista, sino que también, en lugar de ser una humana, nos cuenta la historia de alguien que apostó por la humanidad y fue decepcionada por ella. Es una pobre muchacha que se dio cuenta que no tenemos solución y que nuestra historia va a estar atrapada en un ciclo de violencia eterno. Entonces, el seguir a Némesis y acabar con todo se vuelve su respuesta ante esta crisis. La oscuridad eterna que busca esta muchacha, en un sentido, es lo que ella entiende como un acto de compasión. Es una idea muy potente que incluso juega un poco con la filosofía antiguerra del autor de este manga. Cadmos de Dracosen es uno de esos personajes que muestran por qué Saint Seiya todavía tiene muchísimo potencial cuando se anima a expandir su mitología en lugar de repetir solamente caballero versus caballero y 12 casas. Aparece en Re-Rise de Poseidón como uno de los spirits que está inspirado directamente por el Cadmo de la mitología griega, el héroe fundador de Tebas que sembró dientes de dragón para crear guerreros nacidos de la tierra. Lo interesante es que el manga no solo lo usa como una referencia estética al héroe del pasado, sino que construye toda una identidad alrededor de esa conexión mitológica. En primer lugar, Cadmos invoca a los Spartoi, esqueletos nacidos de dientes de dragón, reinterpretando ese mito clásico dentro del universo de Saint Seiya. Eso ya de por sí le da un aire distinto a los enemigos tradicionales de la franquicia, ya que este muchacho no solo pelea por su cuenta al ser un tipo grande, sino que tiene una lógica medio de necromancia, de que tiene soldados rasos, tipo los patrulleros de Power Rangers, está bastante bueno. Pero lo más fuerte del personaje es su relación con los dioses. A ver, la franquicia siempre giró alrededor de humanos enfrentándose a seres divinos, y Cadmos encarna esa idea de un héroe mitológico que entendió el peso real de los dioses y terminó subordinándose a ellos. Este man no es importante solo por ser un enemigo nuevo, sino que importa porque demuestra que Saint Seiya todavía puede reencarnar mitología clásica y darle una vuelta de tuerca bastante interesante. Los marinos acá presencian a un gran guerrero que fue comido por el miedo a los dioses y que ellos podrían seguir el mismo camino si no tienen la voluntad para seguir avanzando. Y de hecho lo que termina ocurriendo es que despiertan la voluntad dormida de este pobre tipo, haciendo que en un manga de 4 tomos, a través de este muchacho, logremos ver cómo uno de los soldados menores de esta historia tiene un arco de crecimiento y redención. Está re bien, sencillo pero funcional. Eneas de Grazia probablemente sea el ejemplo más claro de cómo Tsunakan entiende que un buen enemigo no siempre necesita tener 20 capítulos de desarrollo encima para aportar algo enorme a la historia. Con un poquito alcanza, porque siendo honesto, Eneas como individuo no es el espíritu más profundo del manga, tiene su motivación, tiene su historia, pero no es lo importante de él, sino que el poder que posee convierte automáticamente su combate en una de las herramientas narrativas más valiosas de todo Re-Rise of Poseidon. Inspirado claramente en el Eneas de la mitología clásica, el legendario sobreviviente de Troya y ancestro de Roma carga con esta idea de portador del futuro y alguien obsesionado con aquello que pudo haber sido. Y Tsunakan traduce eso a Saint Seiya mediante una habilidad que le permite arrastrar a los personajes a realidades ideales o escenarios alternativos construidos a partir de sus deseos más profundos. Algo que ya vimos en el pasado, pero que acá se siente temáticamente acorde. Entonces, Eneas termina funcionando más como una ventana hacia los generales marinos y su interior que como personaje autónomo. Gracias a él podemos ver de forma orgánica aspectos de los soldados de Poseidón que el manga clásico jamás nos mostró. De repente entendemos qué cosas desean estos generales, qué arrepentimientos cargan, qué tipo de vidas habrían querido tener si no estuvieran atados al Señor del Mar o a la Guerra Santa. En un rato lo vemos en detalle. Por eso Eneas, por lo menos para mí, termina siendo más importante de lo que parece. Aunque él mismo no sea el espíritu más memorable, su habilidad permite enriquecer a buena parte del elenco y expandir el universo de la saga de Poseidón. Dejándonos con
Pollux de Atanassia es probablemente uno de los spirits más interesantes de Re-Rise of Poseidon, porque Tsunakan lo usa para hacer varias cosas re interesantes al mismo tiempo. Por un lado, el personaje es un homenaje gigantesco a Rigni Kakero, algo lógico considerando que el Pollux mitológico está asociado al boxeo y al combate cuerpo a cuerpo, pero además tiene todavía más sentido cuando recordás que Rigni Kakero 2 es el manga favorito del propio Tsunakan. Se nota muchísimo en el cómo pelea, las poses, la violencia en los golpes y hasta la energía que transmite el personaje, emulando momentos súper icónicos del manga de boxeo clásico de Kurumada. Pero donde realmente creo que brilló es en su vínculo con Kanon y su constelación, porque Tsunakan nos presenta a Pollux como el origen de Géminis y también como un hombre destruido por la pérdida de su hermano gemelo, a pelear contra un portador del Cloth de Géminis, que tiene una relación bastante complicada con dichas estrellas, ya que es una constelación que dentro de Saint Seiya históricamente estuvo marcada por la tragedia, el conflicto entre hermanos y la dualidad. Entonces la pelea es más que golpes, es una discusión sobre el peso de esta constelación y los ideales de cada uno marcados por sus historias personales. Y encima el manga mete una idea recontrapotente sobre la mitología usando a este espíritu. O sea, en el mito real, luego de la muerte de Castor, ambos hermanos son recompensados por los dioses compartiendo el cielo como la constelación de Géminis. Pero en este manga, Pollux revela que eso es una mentira, nunca fue premiado, sino que fue encerrado en una prisión celestial en las estrellas después de caer en un acto de violencia contra Zeus luego de la muerte de su hermano. Entonces, ese mito hermoso, entre comillas, era una suerte de propaganda de los dioses para ocultar la verdad. Y honestamente, me parece una idea brillante para Saint Seiya porque recontextualiza toda la franquicia. Durante años, muchos criticaron a Saint Seiya por adaptar mal, entre comillas, los mitos griegos o no sacarle el jugo a algunas ideas mitológicas que toca, pero Re-Rise con esto planteó algo mucho más interesante. Los mitos que conocemos nosotros en el mundo real son versiones manipuladas por los dioses para quedar bien parados frente a la humanidad. Entonces, la diferencia entre esta mitología real y Saint Seiya dejan de sentirse como errores u oportunidades perdidas y pasan a ser parte de la construcción de este mundo, y te plantea la idea de que junto al manga estás conociendo lo que realmente pasó. Entonces, de golpe, los dioses no solo controlan el mundo, también controlan el relato de la historia, y eso, eso para mí es espectacular. Y para el colmo está ahí en el medio Pollux, que representa perfectamente el odio hacia los dioses de forma violenta, en un sentido encarnando una suerte de versión oscura de la lucha de Seiya y el resto de los caballeros a lo largo de toda la obra original, y me encanta. Pero ahora, hablando del mito. Otro lugar donde Re-Rise busca extender a Saint Seiya es a través de explorar la era del mito. A ver, la era del mito, en términos generales, la vimos muy poco hasta ahora en la obra principal e incluso en las obras complementarias. Y en esta oportunidad, Tsunakan Suda utiliza dos elementos mitológicos para expandir aspectos de los héroes y de los villanos de esta historia. En primer lugar, explora un poco el tema de los Scales. Tristemente, siendo lo más icónico de Saint Seiya, las armaduras podríamos decir que son un concepto que a grandes rasgos dentro de la ficción no las exploramos demasiado en términos históricos. Uno depende más de guías y databooks para ver cómo fue pasando la cosa, cuándo aparecen, cuál es su historia y demás. Sumado a eso, Tsunakan, entendiendo que parte del atractivo comercial y estético de la franquicia implica la presencia de estas vestimentas sagradas, aprovecha este lienzo en blanco y explora un poco más a los Scales históricamente. En lugar de caer en hacerlos que son un modo divino repotente como un Soul of Gold y nada más, el autor narrativamente opta por explorar que en realidad las formas que conocemos en el manga original son una versión desgastada luego de siglos de batallas y que gracias a la sangre de Poseidón en esta historia vuelven a sus formas reales. Al final del día siguen cumpliendo su función de ser un power up, pero no tan fuerte como el de los santos de Atena, que les permite ir a la altura de dioses y además expande el lore. Narrativamente también van a servir como un simple indicador del desarrollo como personajes de los marinos y potencialmente hace muy feliz a Bandai, ya que podrían llegar a vender a lo loco si algún día lo adaptan en el anime. En serio, Tsunakan es el autor de los sueños de Bandai. Tiene un lenguaje muy toyético que evoca el atractivo que le vieron al manga clásico hace tantos años. El otro elemento mitológico que tenemos es que a partir de mecanismos que arrastran de la historia original interpretados de otra manera, podemos ver con Krishna y Sorrento el pasado de Némesis. Ahí atestiguamos un pequeño momento del mundo mitológico, el orden de las cosas y tal vez lo más especial, el hombre que lo
empezó todo, el famoso Pegaso mitológico, también conocido como el primer mortal que logró golpear a Hades. Es más, me encanta el detalle de que Tsunakan vuelve a mostrar esa escena de la versión del manga clásico de cuando Hades cuenta todo y no la reinterpretación que se agregó después en Next Dimension. Igual, Sissing es más que un cameo. Acá el manga te muestra cómo Némesis y su acompañante Justicia deben juzgarlo por haber golpeado al Señor Oscuro, y en un sentido es puesto a prueba para demostrar que su causa fue noble y no una cuestión de ego contra los dioses. Esto nos deja con unos capítulos fantásticos, primero porque Sissing recuerda mucho al Seiya del principio de la historia, siendo más travieso y poco serio, pero sin jamás detener ese espíritu noble, y lo que hace tan especial, por lo menos para mí, todo el asunto es que de a poco, con su actitud, pero también con su determinación, mientras es juzgado, el Pegaso se va ganando el cariño de Némesis y especialmente el respeto y puede que amor, según a quien le preguntes, de Justicia. Y ves cómo de a poco va poniendo de su lado a dos entidades que, por naturaleza, siempre han despreciado a los humanos. Y si lo pensás, creo yo que el autor está metajugando un poco, haciendo que las diosas compren al santo de Atena de la misma manera que lo hicieron varios de los lectores y espectadores hace tantos años atrás. A lo que quiero llegar es que creo que la historia está intentando hacerte recordar por qué te enamoraste por primera vez de Saint Seiya hace tanto tiempo. También es la primera vez que vemos una forma mitológica de Zeus que se siente parte real del universo de Kurumada, así sea de una manera etérea. Un Zeus que castiga y no tiene piedad por los humanos, dispuesto también a castigar con toda su furia a Némesis y a Justicia, siendo esta última la que se termina sacrificando para que su amiga no caiga junto a ella al Tártaros, por el simple hecho de no haber seguido al pie de la letra los mandatos del Señor del Trueno. Entonces, la historia de Némesis es, en todo sentido, construida como una tragedia griega. Un personaje que al inicio parecía un homenaje a Sailor Moon y nada más, termina siendo una diosa que lo perdió todo al irónicamente haber tenido compasión una vez, algo que termina siendo que odia a los humanos, pero perdona al caballero original de Pegaso ya que es lo que hubiera hecho su amiga. Es una historia de melancolía y de pérdida, con un toque irónico y triste. Además, es un pequeño paréntesis dentro de esta historia que te muestra cómo en Saint Seiya hasta los mismos dioses están oprimidos bajo el sistema impuesto por los olímpicos. Le dan otra dimensión a Némesis y hace perfecto que el enfrentamiento final de esta historia sea contra una expresión de odio en sí mismo causada por Zeus. Un aspecto final que me gusta destacar de este manga es el excelente trabajo que esta historia hace con los generales marinos. En primera instancia, no es que son convocados y empiezan a funcionar como un equipo perfecto, sino que hay tensiones y conflictos. Por ejemplo, Isaac y Kasa están particularmente frustrados con Kanon al haberlos engañado a todos en el pasado y al mismo tiempo se sorprenden de que este caballero no les da pelea, sino que acepta sus golpes y castigos abiertamente. Y tiene todo el sentido. El Kanon que ellos conocieron era un ser malvado y manipulador, con sed de poder, pero frente a ellos está el tipo que cumplió su camino de redención en la saga de Hades. Ahora están frente a un verdadero caballero, Atena. Entonces podés sentir la frustración de que no pueden realmente descargarse con el dragón marino, porque en el fondo ambos guerreros se dan cuenta de que ya no es el mismo sujeto, que algo pasó en el medio. Cosas como esas hay a montones, un montón de interacciones sumamente valiosas que hacen que esta sea la historia de 6 desconocidos volviéndose compañeros que se van a terminar protegiendo entre sí para salvar la tierra. De algunos aprendemos pequeños detalles, como que Sorrento perdió a sus padres de chico y eso de alguna manera explica esa frialdad que tenía en la historia original, o cosas medio al azar como que Krishna conoció a Shaka por alguna razón, algo que realmente se siente muy forzado e innecesario, pero bueno, nada es perfecto. Pero ¿qué onda los demás? Man, de los otros aprendemos de todo. En esta historia a Isaac se le permite vivir en el mundo que se le arrebató por salvar la vida a Hyuga. Lo vemos crecer junto a Camus hasta ser el santo de Cisne, pero también lo ves entender que debe volver a su realidad para proteger el mundo que su mejor amigo protegió jugándose la vida. Eso lleva a que se enfrente a su maestro, un pequeño guiño al maestro de cristal, dominar una técnica nueva y mucho más. Realmente algo sólido. También este manga nos vuelve testigos de la vida de Kasa y cómo tuvo una vida de
maltrato y violencia desde el día que nació. Vas leyendo y te das cuenta que es la historia de un chico que se tuvo que corromper para sobrevivir y cómo eventualmente se cansó de ese mundo tan horrible y que es por eso que acompaña a Poseidón en su plan de limpiar la tierra. Eo y Bayan también tienen una situación especial, ya que se les ofrece vivir sus vidas en paz sin haber muerto como generales marinos, y ahí aprendemos un montón. Eo es un tipazo, un hijo de pescadores humildes que ama el océano y sueña con estudiar en la ciudad, un tipo fiel a sus principios y en lo que cree. Luego de leerlo acá, sé de dónde saca esa voluntad para hacer esto. ¿Qué pasa? Aunque de todas maneras, personalmente no sentí que el manga me vendiera tan efectivamente su motivación para acompañar a Poseidón en primer lugar. Después está Bayan, el peor general marino. O sea, Bayan tenía dos funciones: introducir la dinámica de los generales con los pilares y también ser carne de cañón para demostrar lo que había crecido Seiya como guerrero desde su combate con Misty de Lagarto. Y sin embargo, acá es fascinante. Aprendemos que el tipo es literalmente un prodigio, que lo tiene y puede todo y que se va aburriendo de la vida, pero sobre todas las cosas empieza a odiar que la gente tiene una actitud muy egocéntrica de que se creen los dueños del mundo cuando realmente son unos pobres infelices. Es más, tomando las palabras de un filósofo Saint Seiya que ustedes conocen, es interesante que Tsunakan tomó al que la comunidad considera el general más aburrido e hizo que el aburrimiento sea parte de lo que lo frustra en su día a día, y eso me parece sumamente astuto. Finalmente, Sorrento, el único que sobrevivió al conflicto original, se presenta con algo diferente. Es interesante ver cómo él encontró una motivación para luchar al conocer el mundo que intentó destruir cuando emprendió luego su viaje con Julián. El joven solo realmente cambió a este general marino y lo volvió compasivo, al punto de que el tipo intentó dialogar con Némesis en lugar de que la primera opción sea la violencia, algo que no era muy común para Sorrento en el manga clásico. Entonces, a pesar de no ser perfecto, adoro el trabajo que hicieron con estos personajes. Si bien no arreglan todos los problemas mágicamente con el manga clásico, es cierto que, por lo menos para mí, cambió bastante la experiencia de lectura. Ahora sé por qué varios de ellos están dispuestos a dejarlo todo en el combate. También aprendí que sus batallas con los bronces los han marcado, les han dejado algo que les permitió crecer como personajes en esta nueva historia. Incluso Poseidón considero que está bien manejado. Tsunakan entiende que poner a un dios de su calibre en la historia destruiría la atención en 2 segundos, por lo que en buena parte de la misma su tarea está en preparar al océano para que funcione como una suerte de defensora automática del meteorito de Némesis. Pero cuando entra en escena, cuando Poseidón entra en escena, rompe todo, tiene los mejores paneles, se roba la totalidad de la atención, es una fuerza indomable. E incluso el manga te muestra que trata con dignidad a sus guerreros, retribuye esa fidelidad a tipos que estuvieron dispuestos a morir técnicamente 2 veces por él, e incluso pasa algo bastante impensado. Al final del todo, buscando proteger a sus generales, en sus últimos minutos antes de volver a ser Julián, Poseidón aparece en este panel. No sé cómo explicarlo, pero estoy fascinado con esta viñeta. Vi al dios del mar como un tipo estoico sin emociones, pero después veo esto y para mí por lo menos tiene sentido. El tipo fue testigo del combate mortal que tienen sus soldados, vio los fieles que fueron a él a pesar de haber perdido el combate contra Atena, y este dios los retribuye, irónicamente mostrando un poco de humanidad. O esa es mi interpretación. Por ahí es eso, por ahí es un poco de la influencia de Julián, pero al igual que con Némesis y Justicia, el manga te termina diciendo de alguna manera que aunque los dioses son crueles en su forma de pensar, tienen la posibilidad de ser un poco más compasivos e irónicamente ser un poco más humanos. Tsunakan Suda se puso como objetivo hacer un manga corto que no fuera más que una de las películas de los 90s de Saint Seiya. Y en parte uno siente eso. Los combates siguen toda la misma fórmula cuadrada de vamos perdiendo, te cuento mi historia, vos me contás la tuya, obtengo una armadura nueva y te gano. Listo. Al punto de que Kasa empieza a contar su historia personal a Canon, literalmente porque sí. Pero a pesar de eso y otras cosas medio forzadas para que encaje todo en 4 tomos, creo que Tsunakan fracasó en lo que se propuso porque creó un manga que es mucho más que una película de relleno del montón. Expandió orgánicamente el universo de Saint Seiya, mostró parte de su pasado, fortaleció sus puntos débiles y exploró temáticamente elementos recontra relevantes para la franquicia. Re-Rise se siente, por lo menos para mí, como una legítima secuela directa del manga clásico. Por lo menos yo no puedo dejar de pensarlo de esa manera. Ese tomo 1 de Poseidón en mi cabeza pasó a ser el tomo 29 del manga de Saint Seiya. Se han vuelto, para mí, 2 entregas
sagas indisociables. Y todo esto porque Tsunakan es para Kurumada lo que creo que fue Genndy Tartakovsky para George Lucas. Un tipo que es fan, sí, pero no se queda en emular lo que ya existe o crear escenarios que le hubiera gustado ver como fanático, sino que busca entender de dónde salió esa historia original, cuáles fueron las influencias, qué se intentó contar en su momento y para qué. Y a partir de ahí el tipo abrió un camino propio que fortalece todo lo que vino antes, pero también te muestra escenarios y cosas nuevas. Re-Rise of Poseidon para mí fue una experiencia. No es el mejor manga del mundo, ni nada por el estilo, pero fue la primera vez en mucho tiempo que me emocioné con el mundo de los Caballeros del Zodiaco y me volví a sentir un fanático de Saint Seiya. Incluso hoy por hoy ya no puedo decir tan fácilmente cuál creo que es el mejor general marino cuando antes la respuesta era fácil. Ahora incluso me gusta Bayan, me cae bien el tipo, y eso para mí no es una cosa menor. Si no lo leíste y llegaste hasta acá, te lo súper recomiendo. Si solo te enfocas en el canon y demás, créeme que la lectura te prometo que fortalece la experiencia de leer Saint Seiya. Así que bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por llegar hasta acá. Te dejo una playlist donde analicé todo el manga clásico muy detalladamente. Te invito a suscribirte porque en el futuro vamos a analizar el anime clásico y también Next Dimension. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Adiós.